Hola, muy buenas tardes. Soy María Cuevas, soy enfermera y también parte del equipo interventor del proyecto de Público. Hoy nos reunimos para participar del tercer taller del primer ciclo del área psicológica y social. Actualmente, cuidar de una persona con dependencia se ha convertido en un tipo de estilo de vida para las familias chilenas. Lamentablemente, es ejercida principalmente por mujeres y quienes se comprometen con el cuidado se ven sobrepasadas por su situación. Tienen una sobrecarga de roles y de trabajo y le provoca muchos problemas de salud y de salud física y mental, perdón. Debido a su escaso tiempo libre, estas personas que ejercen la labor de cuidar eh, presentan una alta falta laboral, también ausentismo y a muchas licencias. Por lo tanto, no les permite comprometerse de manera igualitaria en sus trabajos o en otras actividades que pueden ser también como el asistir a sus propios controles de salud o asistir a alguna actividad física para su bienestar. Para dimensionar los efectos emocionales de la sobrecarga del cuidador, se utiliza la escala de SARI. Esta mide el riesgo de deterioro de la vida social, laboral, los problemas económicos y el sentimiento de sobrecarga del rol de cuidar. Para dar inicio a este taller, les presento a Alexandra Vera Esparza. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias por asistir también. Alexandra es psicóloga capacitada en terapia breve centrada en soluciones. Actualmente se desempeña en la ONG Luces del Futuro como monitora del área psicológica para el autocuidado psicológico desde el hogar. También ella entrega psicoterapia vía online. A continuación, para comenzar el taller, les dejo a Alexandra con el taller La importancia del autocuidado. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿cierto? Y como dijo María, ¿cierto? El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la importancia del autocuidado. ¿Por qué les voy a hablar de este tema el día de hoy? Porque en sí el tema del cuidado del cuidador también es súper importante, porque como ustedes saben, ¿cierto? Hay mucho desgaste y no solamente en el ámbito físico, sino que también en otros ámbitos como son el psicológico y el emocional. Entonces, por una parte es súper importante cuidar de la persona, ¿cierto? Que estamos, ¿cierto? Cuidando, pero también tenemos que autocuidarnos nosotros para que estemos en las mejores condiciones para dar lo mejor de nosotros mismos también, ¿ya? Así que las temáticas a abordar hoy día van a ser, primero, el síndrome de sobrecarga del cuidador, después va a estar el cuidado, luego el autocuidado, después les voy a hablar acerca de las dimensiones, ¿cierto? O preocupaciones que tenemos que tener en algunas dimensiones del autocuidado, algunas estrategias también para el autocuidado y cuándo yo puedo saber que tengo que pedir ayuda, es decir, cuando ya estoy pasando al ámbito del síndrome de sobrecarga del cuidador, ¿ya? Entonces, primero que nada, les quiero dar algunos datos importantes, ¿ya? De acuerdo en Chile, se hizo un estudio en donde se dio cuenta de que el 12,5% de la población chilena en sí vive con algún grado de discapacidad. Dentro del 62,9% de este 12,5%, ¿cierto? Presenta una discapacidad por alguna enfermedad crónica, ¿ya? También, dentro de toda esta situación, como un porcentaje un poco elevado, obviamente aparece el tema del cuidador informal. El cuidador informal, ¿cierto? Es esta persona que cuida dentro del hogar, en donde tiene que autocapacitarse para poder dar los cuidados que podría tener la persona dentro de un centro hospitalario. Y en este sentido atiende en el hogar, pero muchas veces reciben remuneración y en otros no, ¿ya? ¿Qué pasa con este cuidador informal? Pasa que obviamente se encuentra muy vulnerable a pasar al síndrome de sobrecarga del cuidador, ¿cierto? Que ya es un síndrome muy complicado que les voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, como ocurre este síndrome, es súper importante el autocuidado. ¿Para qué? Para que la persona que está cuidando a esta persona que depende de ella tampoco, ¿cierto?, se enferme durante todo este proceso del autocuidado. ¿Ya? Y más que nada, el cuidador informal aparece porque obviamente dentro de todos los centros hospitalarios hay mucha demanda de cuidados para, obviamente, las personas adultas mayores o las personas que presentan alguna enfermedad crónica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y que se tiende a dar la responsabilidad a las personas de la familia la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, por eso aparece el tema de el cuidador informal, ¿ya? Ahora les voy a hablar acerca del síndrome de sobrecarga del cuidador. ¿Por qué le comento este tema al principio? Porque siento que es súper importante que desde ya empecemos a ver si estamos presentando alguna sintomatología presentada en eso, ¿ya? Primero,
obviamente les quiero comentar de que el síndrome de sobrecarga del cuidador es lo que conocemos como el cuidador quemado, que esta persona que ya tiene mucho agotamiento, pero no solamente en la parte física de estar cuidando, sino que también en la parte emocional y también en la parte psicológica, que eso es lo más complicado. ¿Qué pasa? Que obviamente estos síntomas los suelen experimentar gran parte de su tiempo cuando van cuidando a este familiar que es dependiente de ellos, ¿ya? Pero ¿qué va pasando con esto? Que si la persona no le toma, por ejemplo, la importancia de autocuidarse, se va a ir agravando con el tiempo. Y obviamente también este síndrome se va agravando cuando ya la persona está sintiendo que está como perdiendo a su familiar, sobre todo en casos, por ejemplo, de demencia, que sabemos que hay una pérdida de memoria y la persona ya sabe que está perdiendo esa pérdida de memoria. Entonces, más complicado para él aceptar también que su familiar se está viendo afectado. Por otro lado, también se le hace muy difícil gestionar sus emociones, porque como tiene tantas responsabilidades, en este sentido, siente que no es necesario como él ponerse como una prioridad, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que como obviamente no expresa sus emociones, tiende a desbordarse constantemente. Y este desborde no es muy bueno, porque obviamente van a salir muchas emociones revueltas cuando esto ocurre, y lo más probable es que esta persona reaccione de una forma más irritable, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que obviamente el síndrome de sobrecarga del cuidador, la persona piensa, ya, yo me voy a poner en segundo lugar en vez de ponerme en primer lugar porque tengo una persona a la cual cuidar. Entonces, no es necesario para mí todavía. Y siempre como que utilizan esa excusa, pero en realidad utilizarla hace mucho daño. Entonces, es súper importante tener en cuenta que también el cuidado del cuidador es fundamental. ¿Y qué pasa? Que obviamente como no trabaja todos estos procesos psicológicos y emocionales, obviamente con el tiempo siente mucha impotencia y mucha rabia. Y esta impotencia y rabia también la puede expresar con la persona que la está cuidando, ¿ya? Y lo que no queremos, obviamente, y como dice en el último punto, es que esta persona tenga problemas psicológicos o físicos, ya que los problemas psicológicos, como ustedes saben, es muy bueno trabajarlo, ¿cierto?, en psicoterapia, porque si se va acumulando, después obviamente puede generar trastornos más complicados, ya que obviamente desgastan toda la calidad de vida de la persona, ¿ya? Después, obviamente, encontramos algunas señales de alerta. Esto quiere decir que yo tengo que estar atento si presento estas características dentro de mi diario vivir si yo soy un cuidador, ¿ya? Primero que todo, es un cansancio persistente. Obviamente sabemos que el cuidador ya tiene un cansancio básico por estar cuidando de otra persona, pero este cansancio es todo el tiempo y a veces ni siquiera por estar haciendo alguna acción en concreto, sino que la persona se siente muy desgastada y no entiende el por qué. Comienzan a aparecer también, en segundo punto, los problemas del sueño. Los problemas del sueño en el sentido de que, pucha, quizás me cuesta quedarme dormida, quizás, por ejemplo, cuando me quedo dormida, despierto cada cierta hora, todo el tiempo, y no puedo tener ese descanso completo que debería tener para yo poder estar, ¿cierto?, mejor y también amanecer con un mejor estado de ánimo al otro día, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿ya? Porque eso quiere decir que su cerebro tampoco está descansando y no va a funcionar de la forma que debería funcionar. Después tenemos la disminución o abandono de cosas que les gustaban. Obviamente cuando uno es cuidador, deja muchas cosas que quizás a veces hacíamos en nuestro tiempo libre, es decir, que teníamos como nuestros horarios predestinados para poder hacer cosas, por ejemplo, en nuestro tiempo de ocio, como tejer, quizás hablar con alguien, ¿ya? O hacer manualidades. Pero ¿qué pasa? Que cuando obviamente se tiene esta responsabilidad de ser cuidador, tiende a quitarse esto un poquito de la vida del cuidador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona quizás tiene muchas cosas que le gusta hacer, pero quizás no lo hace porque no tiene tiempo o porque no puede gestionar esos tiempos para sí misma, ¿ya? También empieza a venir un desinterés por vivir nuevas experiencias, pero esto simplemente ocurre porque dentro del síndrome de sobrecarga del cuidador empiezan a aparecer también algunos síntomas depresivos. Entonces, obviamente la persona se va a sentir más desmotivada y ahí va a presentar el desinterés por vivir nuevas experiencias. Incluso las cosas que antes les gustaban ya no le van a gustar o no le van a ser placenteras, ¿ya? ¿Qué también va a pasar? Una elevada irritabilidad. Si ustedes están presentando una elevada irritabilidad, eso es un claro síntoma de que no están expresando bien sus emociones, no las están gestionando bien,
¿ya? Porque lo ideal es que si nosotros tenemos alguna problemática podamos, ¿cierto?, expresar nuestra emoción, ya sea llorando, ya sea conversando con alguien, pero si no lo hacemos, lo vamos guardando, y después por alguna cosa pequeña, ¿cierto?, nos ponemos más irritables y explotamos, ¿ya? Por otro lado, también tenemos los dolores o las molestias sin tener algún problema aparente. Y esto también tiene que ver mucho con las emociones, porque cuando nosotros no cuidamos nuestras emociones, nuestro cuerpo también se enferma. Y si nuestra mente también no está bien, podemos bajar nuestro sistema inmunológico y nos podemos enfermar. Y pueden aparecer esas molestias, por ejemplo, los dolores de espalda, los dolores de cabeza, y no sabemos por qué, o las tensiones musculares también. ¿Qué pasa también? Que dentro de las señales de alerta tengo que ver si yo socialmente estoy aislada. Es decir, si antes conversaba con amigas, con vecinas, con personas que eran súper buenas conmigo y que a mí me gustaba compartir tiempo con ellas, ver si en la actualidad las puedo tener o si tengo esas redes de apoyo en donde yo pueda quizá desahogarme o compartir cómo estuvo mi día. Si no las tengo, entonces obviamente ya estoy pasando por un proceso de aislamiento social. ¿Y qué pasa? Que obviamente el aislamiento social es algo muy complicado porque la persona empieza a tener muchos sentimientos de soledad, también puede tener pensamientos negativos relacionados a que quizás no es importante, siendo que no es así, pero simplemente, obviamente, es su forma de ver la situación en ese momento. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos el consumo de ansiolíticos o antidepresivos. Es muy común que si ya, por ejemplo, presentamos todos los puntos anteriores, yo como que busque una forma, ¿cierto?, para poder estar bien o para poder estar más funcional. Entonces, aquí lo que recurrimos constantemente antes, por ejemplo, de incluso ver al psicólogo, es decir, vamos a un médico para decirle, por ejemplo, ando muy ansiosa, tengo problemas para dormir, entonces, obviamente nos recetan medicamentos específicos para eso, pero muchas veces no tiene que ver mucho con la sintomatología física, a veces tiene que ver con la sintomatología, ¿cierto?, psicológica o emocional. Entonces, claro, pues voy a consumir medicamentos para la ansiedad o medicamentos para dormir o medicamentos para mi estado del ánimo, pero quizás después también me voy a hacer muy dependiente de ellos. No voy a trabajar, por ejemplo, mi sueño, sino que me voy a acostumbrar a consumir ese medicamento, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el nivel de estrés o ansiedad elevados. Es normal que dentro de ser cuidador presentemos algunos momentos de ansiedad, ¿ya? Pero lo ideal es que esta ansiedad obviamente vaya manejándose, ya no es que sea una ansiedad y que esta ansiedad después vaya a crecer y a crecer y a crecer, porque si crece mucho, ¿qué puede pasar? Puede generar un estrés y dentro del estrés la persona va a estar todo el día muy ansiosa, va a estar muy cansada, va a estar muy fatigada y no va a poder, ¿cierto?, mantenerse dentro de su día a día. Y eso es lo que no queremos, porque lo ideal es que la persona, claro, aparte de ser funcional para sí misma, también pueda ser funcional para la persona que está cuidando, ¿ya? Por otro lado, ahora les voy a hablar acerca del cuidado, porque dentro del autocuidado hay dos componentes importantes, que son el cuidado y el autocuidado. Entonces, ahora les voy a comenzar hablando un Alexandra, poquito del cuidado, ¿ya? Dentro Alexandra, del cuidado, dígame. mira, te tengo una pregunta súper buena de una de las participantes. Ya, Antes de que vamos a ver. comiences con tu próximo tema, dice, ¿cómo aprender a manejar las emociones? Ingrid González. Muy buena pregunta, Ingrid. Y mira, y justo de eso le iba a hablar el día de hoy, porque dentro de los componentes de la explicación de todo el tema del autocuidado tenemos también metido el tema de las emociones, ¿ya? Y no solamente las emociones, sino que también de otros componentes, ¿ya? Así que te invito a esperar, ¿cierto?, a esa situación porque los voy a explicar súper detalladamente para que también hagan ejercicios dentro de la casa para poder gestionar sus emociones y poder manejarlas, ¿ya? Así que ahora, como yo les comentaba, vamos a seguir con el tema del cuidado, ¿ya? En sí el cuidado, obviamente, todos sabemos que el apoyo diario, ¿cierto? Incluso muchas veces permanente con las personas que estamos cuidando, porque en algunos momentos podemos cuidar a la persona, por ejemplo, de que tengo que ir, no sé, pues hacer el almuerzo, hacer esto, pero en otros momentos tengo que cuidarlo en todo el día, ¿ya? Y en todo el día tengo que hacer otras actividades, como por ejemplo bañarlo, alimentarlo, pasar tiempo con él, ¿cierto? Entonces son muchas actividades. ¿Qué pasa con el cuidado? Que el cuidado a veces puede ser remunerado o puede no serlo, ¿ya? Y también, obviamente, el cuidado en el sentido de las personas, obviamente, que tienen alta dependencia, la mayoría de las veces atendido por familiares de la persona y como
también decía mi colega dentro de las presentaciones anteriores, por mujeres, ¿ya? ¿Qué pasa? Porque obviamente he atendido más por familiares que quizás por personas externas. Muchas veces no se tienen los recursos necesarios para yo poder decir, cierto, ya voy a pagarle a alguien para que pueda cuidar a mi familiar, porque no están los recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la familia uno visualiza más o menos quién puede cuidar y ahí obviamente se delega el rol, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que obviamente el cuidado demanda mucho esfuerzo de la persona que lo va a hacer, mucha dedicación y también en situaciones graves también la persona que es cuidadora tiene que renunciar a su estilo de vida o a su forma de vida, pero de forma permanente, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Que el cuidado puede ser un proceso súper trabajoso y en otros momentos también puede ser gratificante. Como también ustedes han comentado, ¿cierto?, en presentaciones anteriores, que claro, que a veces se ven muy cansados, muy frustrados, pero en otros momentos también se sienten muy felices por estar haciendo la labor que están haciendo. ¿Ya? Entonces son como sentimientos ambivalentes de sí, pero también a la vez no, porque igual me siento un poco frustrada a veces. ¿Ya? Y lo que yo quiero que entiendan que igual es algo súper normal, que tampoco tienen que sentirse muy mal si es que tienen como cualquiera de las dos emociones, porque en realidad es un proceso y dentro del proceso pueden ocurrir muchas cosas. A veces no tenemos las herramientas indicadas para poder adecuarnos a la situación que estamos viviendo, pero intentamos hacer lo posible con las herramientas que ya tenemos. ¿Ya? Por otro lado, también es ideal que dentro del cuidado pueda haber una organización social del cuidado. ¿De qué hablamos con organización social del cuidado? Es, por ejemplo, cuando, aparte de yo ser cuidadora, intento gestionar con otras personas a mi alrededor que también me ayuden a cuidar. Quizás en casos donde yo no pueda o que me ayuden, por ejemplo, en tareas que yo no pueda hacer, ya como por ejemplo ir al supermercado, acompañarlo quizás, por ejemplo, al consultorio, ya. Entonces, en este sentido, lo ideal es que obviamente se pide es que haya esta organización social o familiar, ¿cierto? Pero muchas veces no es, a pesar a veces de que la familia es muy extensa, hay familias que obviamente solo delegan a una persona y ni siquiera le preguntan. Entonces ahí se pueden obviamente generar algunas dificultades para esta persona también. Ya, como yo les comentaba, dentro de las dificultades que pueden aparecer, muchas veces la primera dificultad es el tema económico, como yo les dije anteriormente, porque en realidad no todas las personas tenemos dinero para poder pagarle a alguien y ¿qué hacemos? Nos hacemos cargo de nuestro familiar. Pero esto también tiene muchas acciones gratificantes por la situación que estamos nosotros acogiendo y porque también vamos a estar con esa persona que le tenemos mucho afecto. Pero también obviamente puede traer muchos obstáculos para la persona que es cuidadora. ¿Por qué? Porque esta persona en muchos momentos quizás tiene algunos proyectos personales, pero después con estas situaciones puede no cumplir esos procesos personales. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Puede aparecer la frustración, la decepción, la desesperación, ¿ya? La ansiedad también, el estrés. Entonces, también, ¿qué puede pasar? Que la persona, como les comenté, se puede ver muy desbordada. Y como punto número, Alexandra, dígame. mira, María Ingrid nos pregunta, ¿será necesario primero hacerse ver por un médico cómo estamos de salud antes de ser cuidadora? Es como relacionado con lo mismo, o sea, la persona tiene que ver antes de poder ser cuidadora o no es necesario. Ya, antes de ser cuidadora, lo ideal es que sí, porque por ejemplo, lo ideal es que nosotros tengamos dentro de toda nuestra salud física, psicológica y emocional todos los aspectos cubiertos. Entonces sería ideal que, por ejemplo, yo vaya a médico para ver si, por ejemplo, estoy pasando por alguna enfermedad, que a veces no vamos mucho tiempo al médico, entonces lo ideal es que vayamos para ver si, por ejemplo, puedo tener alguna patología quizá que pueda afectarse dentro del proceso del autocuidado a través del estrés, pero obviamente también complementándolo con psicólogo. ¿Por qué? Por el tema emocional. Porque muchas veces las personas decimos, sí, yo voy a cuidar de esta persona porque es mi familiar, porque la quiero, ¿cierto? Porque lo deseo, pero también hay muchas veces que yo tengo algunas situaciones conmigo misma que no están resueltas y que pueden verse afectadas durante este proceso de ser cuidador. Entonces, no solamente tenemos que ir al médico, sino que también dentro de un profesional de salud mental, ¿para qué? Para que podamos tener las áreas cubiertas.
¿ya? Y así nosotros veamos, ¿estamos obviamente en óptimas condiciones para ser cuidador o en realidad necesito delegarle esta responsabilidad a otro familiar si es que se tiene la posibilidad? Y si no tengo la posibilidad de, por ejemplo, tener más hermanos o personas que me apoyen, también tengo que ir a médico y a psicólogo para, por último, tener herramientas para yo poder sobrellevar esas situaciones que quizás ya tengo conmigo misma para poder, obviamente, afrontar de una buena forma el ser cuidadora, ¿ya? Así que esa sería como la respuesta para esta compañera que me preguntó, ¿ya? Así que espero que haya podido responder a tu pregunta y si no, ¿cierto? Sigue comentando abajito y yo ahí voy respondiendo, ¿ya? Y por último, como yo les comentaba respecto al punto de la organización social del cuidado, también a veces los cuidadores tienen que dejar de trabajar muchas veces porque se ven que no tienen el tiempo para poder cuidar de esta persona. Entonces toman esta decisión de, pucha, quizás voy a dejar de trabajar, quizás voy a dejar de estudiar, o incluso en otros casos la persona ya tiene un trabajo, pero decide tener otro trabajo o otro ingreso. ¿Para qué? Para obviamente cubrir los gastos personales y también los gastos que se tiene con la persona que es cuidada, ¿ya? Así que si ustedes se dan cuenta dentro de estos puntos, son puntos en donde la persona tiene que esforzarse bastante para poder ser una cuidadora, pero es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿ya? Después hay una pregunta súper importante. Muchas veces el tema de ser cuidador no los toman en cuenta las personas. Por ejemplo, como que algunas creen que es responsabilidad intrínseca de la persona. Entonces, la pregunta es, ¿el cuidado se debe entender como un trabajo? Y la respuesta es totalmente sí. ¿Por qué? Porque la persona que es cuidadora, obviamente se va a ir especializando en todas las tareas, incluso domésticas, que tenga que hacer en el hogar con la persona que está cuidando, y también se tiene que especializar en los cuidados de la persona con la dependencia. ¿Por qué? Porque en sí va generando conocimientos de todas las áreas con las que tiene que ser cuidada esta persona, de por ejemplo, de cómo mover, de cómo atender a la persona, de qué medicamentos darle, en qué horario darle, ¿cierto? Y en este caso sí es un trabajo porque tiene una experiencia adquirida que se va adquiriendo, por ejemplo, desde la primera semana que ya se es cuidador. Entonces sí, pero muchas veces tenemos la capacidad dentro de la familia de decir, ya, por ejemplo, tal hermana va a ser cuidadora y nosotros les vamos a dar quizá un pago mensual para que ella también pueda distribuir ese pago mensual en cosas que quizá ella necesite como gasto, incluso de la persona que también se está cuidando. Pero otras veces no. Hay otras familias, ¿cierto?, que delegan enseguida a una persona, no le preguntan y creen que es su propia responsabilidad. Es como, por ejemplo, a veces cuando hay hijas que se quedan con sus madres y viven con sus madres y los hermanos nos dicen, no, pero es que ella es responsabilidad de ella porque en realidad vive con ella. Y en realidad no es así, ¿ya? Entonces, sí debería ser remunerado el tema del cuidado, ¿cierto? Porque es un trabajo, ¿ya? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta antes de ser cuidador o antes de cuidar? Tengo que hacerme las siguientes preguntas. Tengo que preguntarme, por ejemplo, ¿cómo ha sido mi relación anterior con la persona que voy a cuidar? ¿Qué cosas voy a dejar de hacer cuando yo asuma los cuidados? ¿La ayuda, por ejemplo, que yo ofrezca será de forma voluntaria o va a ser obligada por las presiones familiares o las presiones económicas que puedo tener en caso de que me paguen, ¿cierto?, el cuidado? También, qué tipo de tareas son necesarias para, obviamente, cuidar o ayudar y cuánto tiempo o cuánta dedicación tengo que yo ponerle al trabajo del cuidado. También tengo que pensar mucho en qué repercusiones puede tener el tema del cuidado en ambas partes, ya dentro de la relación, porque si por ejemplo dentro del cuidado hay muchas veces que el vínculo de las dos personas puede ser súper bueno, pero en otros momentos no. Entonces, obviamente, ahí uno tiene que ver qué repercusiones puede tener ese vínculo que quizás no es tan positivo como a veces se espera. Y por último punto, ¿qué consecuencias negativas y positivas, cierto, puede suponer dentro de mi vida el tema de ser cuidador? Esas son las primeras preguntas que tengo que hacerme antes de yo tomar una decisión de ser cuidador si es que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Por otro lado, yo también tengo que tomar en cuenta otras cosas cuando ya he dicho, sí, voy a ser cuidador, ¿ya? Y yo tengo que tomar en cuenta por qué decidí hacerlo. Es decir, lo decidí por motivación altruista, es decir, si gracias a mi empatía a mí me nació hacerlo y no por una presión externa, ¿ya? También si fue por un ayudar en el bienestar a la persona que voy a cuidar, es decir, si yo he visto que el bienestar de esa persona no ha estado bien y yo he dicho, ya, voy a cuidarla, ¿cierto? Porque quiero que su bienestar esté mejor.
También ver si lo decidí porque yo me entiendo con esa persona y porque también ambos compartimos las mismas necesidades. También tengo que ver si lo hice por gratitud o también por la estima que le tengo a la persona. También tengo que visualizar si lo estoy haciendo en algunos momentos por sentimientos de culpa que quizás puedo tener en el pasado con la persona. Es decir, quizá en el pasado no tenía una muy buena relación, pero quizá ahora decidí cuidarla porque quiero como saldar esa culpa que tenía en el pasado, ¿ya? También tengo que ver si lo hago también para evitar que mi familia quizás me diga cosas, quizás me rete, quizás me diga por qué no lo haces, quizás me juzgue, ¿ya? Y por último, tengo que ver si también lo hago para obtener la aprobación de mi familia. Si ustedes ven, hay distintos tipos, hay cosas que son más positivas que otras, ¿ya? Lo ideal es que obviamente, no sea por que la familia los vaya a obligar, porque en realidad eso ya no va a ser como dentro de una motivación altruista que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si obviamente soy obligada por mi familia, lo más probable es que yo me sienta muy desgastada porque no va a ser algo que yo quizás quise, sino que me obligaron a hacer. ¿Y por qué tienen que tener en cuenta esto? Porque en realidad ese va a ser el significado de su cuidado. Y por ejemplo, cuando estén en momentos complicados, ustedes van a tener que recordar este significado, es decir, por qué yo decidí ser cuidadora, por qué tomé la decisión. Y es súper necesario tenerlo en cuenta, ¿ya? Después, cambios que me podrían traer a mi vida el cuidar del otro, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, muchos cambios, como ustedes ven aquí tenemos 5. Primero tenemos cambios, por ejemplo, en las funciones de la familia. Cambios en las funciones de la familia, ¿por qué? Porque muchas veces, si la persona que está cuidando a la otra presenta el síndrome, ¿cierto?, de sobrecarga del cuidador, ¿qué pasa? Que dentro de la familia de la persona que está cuidando, quizás su hija, su esposo o otros hijos que tiene van a hacerse responsables de ella, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la hija cuida a la mamá o el esposo cuida a su esposa y así. Entonces, los cambios en las funciones familiares van cambiando un poco y los roles también, ¿ya? Después, cambio de la relación entre el cuidador y el resto de la familia. Obviamente las relaciones ya no van a ser como tan estables como podrían haber sido antes. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones que ya no van a estar en cuenta. Quizás la persona no va a tener mucho tiempo para compartir momentos en familia, quizás esos momentos que son muy especiales también se los vaya a perder por estar cuidando a este familiar, ¿cierto? Entonces, las relaciones en sí pueden cambiar un poco y va a depender de cómo las personas se tomen toda esta situación de ser cuidador. Porque obviamente la persona que es cuidadora puede ser por una motivación intrínseca, pero lo más probable es que quizás la familia muchas veces no se lo tome como de esa forma. Entonces eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. También, ¿qué puede pasar? Puedo no tener tiempo de tener un respiro, como lo que yo les comentaba anteriormente, que tener un respiro obviamente es tener como actividades que yo pueda hacer donde yo me pueda autocuidar. Quizás las cosas que me gustaban hacer antes, como tejer, como yo les comenté, o quizás hacer manualidades, que eso es importante también para poder tomarse un respiro a veces, ¿ya? También el tema del aislamiento social, porque obviamente quizás yo ya no voy a tener tiempo para, por ejemplo, conversar con mis vecinas como lo hacía antes, juntarme con amigas, juntarme con familiares, porque voy a estar utilizando mi tiempo en otras labores que quizás no tenía antes, ¿ya? Y por último, también el tema de tengo que tener cuidado con la expresión de mis sentimientos. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de ser cuidadora va a traer muchos cambios, y no a nivel físico y no a nivel también de la familia, sino que también a niveles emocionales. La persona se puede encontrar con emociones que quizás nunca vivió antes, entonces se puede encontrar muy complicada a la hora de poder manejarla, ¿cierto? Y eso lo puede frustrar demasiado. ¿Ya? Entonces, súper importante también tener en cuenta estos cambios. ¿Por qué? Porque si yo los tengo en cuenta antes de ser cuidadora, cuando ocurran ya no se me va a hacer tan difícil adaptarme a ellos. ¿Ya? Después, ¿qué debo hacer para enfrentar estos cambios? Primero tengo que aprender a vivir, ¿cierto? Viendo la pérdida de capacidades de la persona que obviamente estoy cuidando. Hay muchos momentos quizá en donde esta persona no va a perder algunas capacidades y de forma inmediata, pero hay otras enfermedades las cuales sí. Entonces yo también tengo que hacer todo un proceso emocional y psicológico de aprender a vivir con esa pérdida, ¿ya? También deberé reorganizar mi vida familiar, que es lo que yo les comentaba anteriormente. Es decir, quizás yo no voy a poder estar al almuerzo, quizás yo no voy a poder estar en la once, y también tengo que conversar esto con mi familia y tratar de reorganizar esto con mi familia, ¿ya? También está el tema de que voy a deber
aprender a convivir con el sistema de salud, porque muchas veces quizás, ya, yo quiero hacer tal cosa, pero voy al sistema de salud y se demora mucho más tiempo. Entonces, ese tiempo que quizás yo podría ocupar en la casa haciendo otras labores con la persona que estoy cuidando, quizás se van a enlentecer un poco más. Entonces, yo voy a tener que trabajar mucho la paciencia y la tolerancia para eso, ya, porque muchas veces, claro, voy a tener suerte cuando yo vaya a, por ejemplo, a un CESPAM o al hospital, ¿cierto? Para ver algunas situaciones de la persona que estoy cuidando, pero en otros momentos no. ¿Ya? Y por último, deberé compatibilizar obviamente con el cuidado, con mi nueva normalidad en la familia, ¿ya? Es crear una nueva normalidad que antes no teníamos, porque obviamente cambia todo también en el ámbito familiar, entonces yo también tengo que educar a mi familia acerca de eso y decirles en qué momento yo puedo estar disponible, en qué momentos no, y ajustar toda esa nueva realidad a mi vida. Es decir, tengo que ser un poquito más flexible para poder adaptar todo eso de nuevo. Y obviamente todo es un proceso muy difícil, ¿ya? Pero tampoco es imposible. Pero la idea es que, como les digo, vayan ustedes como interiorizando estas temáticas para que puedan ir entendiendo un poquito qué es lo que puede ir pasando, ¿ya? Alexandra, Dígame. mira, en relación con aprender a convivir con el sistema de salud, Ingrid González nos dice que el programa PADI, que es un programa de dependencia domiciliaria, acá en Chile no hace un correcto acompañamiento a las cuidadoras y se demostró más Exacto. en pandemia. Nosotros, el proyecto en realidad Yo Te Cuido, nace realmente por esto, porque es real que los cuidadores quedaron sin tantos recursos, por lo tanto, este programa es como que ataca justo la parte débil de este programa PADI. Exacto. Entonces, por eso se están haciendo estos talleres como para realizar una capacitación a las cuidadoras informales, a los cuidadores informales. No sé si tú tienes algo para decir con respecto al comentario de Ingrid González. Sí, mira, es que en ese sentido ambas tienen mucha razón respecto a lo que comentaron, porque en realidad, claro, po, están los programas y todo eso y dicen, claro, que uno puede acceder a ellos, pero en muchos momentos uno los necesita y en ese momento no están disponibles. Y ahí también uno se puede llegar al tema de la frustración por lo mismo, ¿ya? Porque, pucha, uno igual como que espera que eso esté disponible para uno, pero la realidad a veces no es tan bonita como a veces no pueden pintar, entonces también tenemos que nosotros como estar preparados para esas situaciones. No es lo más adecuado que obviamente no nos resguarden en esa posición, pero ahí es donde obviamente vamos a tener que nosotros utilizar esfuerzos sobrehumanos, que es lo más lamentable en muchos casos, ¿ya? Y por eso mismo también se hizo todo este programa también para que ustedes se puedan psicoeducar, porque obviamente estas cosas no es como que ustedes se las entreguen y estén listos, sino que obviamente ustedes como que tienen que ir aprendiendo con el proceso. Y lo ideal es que si ustedes van aprendiendo con el proceso, también puedan tener técnicas, ¿cierto? Y alguna orientación para quizás, por ejemplo, no cometer algún error relacionado con ustedes mismos o quizás también con la persona que están cuidando y que después obviamente sientan complicaciones emocionales por ello, ¿ya? Así que en ese sentido tienes mucha razón, ¿ya? Ahora, obviamente, les voy a hablar acerca de qué características debería tener como un cuidador. Ya, primero que todo digo, obviamente, la disposición para cuidar, pero como yo les comenté muchas veces, no está como esta disposición por una obligación familiar. Por otro lado, también debería estar la disposición para poder aprender y cuidar mejor. Obviamente, todo el proceso de ser cuidador también tiene un componente en donde uno tiene que educarse para poder hacer las cosas. Incluso con el tema de las curaciones, los medicamentos, es algo que uno tiene que estar consultando para poder entenderlo mejor. Por otro lado, está el tema de tener una visión y una actitud positiva hacia la vejez. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo no veo la vejez como un proceso normal dentro de la etapa del ciclo vital o dentro de la etapa de los seres humanos, y yo, por ejemplo, no me gusta la vejez y yo tengo que ser cuidador de una persona que ya está presentando una vejez, eso puede complicar mucho las cosas, ¿ya? Y puede generarme mucho malestar. Entonces yo también tengo que ver cuál es mi visión acerca de la vejez, porque ahí voy a ver si yo tengo una actitud positiva o si quizás tengo una actitud más negativa hacia el cuidado. También tengo que intentar de ser más paciente y tolerante. Obviamente esto es algo que se intenta, pero muchas veces uno igual puede pasar en algunos momentos que la paciencia o la tolerancia igual disminuye. Y es normal, porque en realidad no todo es tan correcto, no todo es tan normal. A veces también hay algunas situaciones que nos desbordan un poco, ¿ya? Por otro lado, también tener un humor de vez en cuando, es decir, que claro, soy cuidadora, pero eso no quiere decir que quizás con la persona que estoy cuidando no hablemos, que quizás no tiremos tallas, que quizás no tiremos chistes, y tener un buen humor también es súper bueno para que el vínculo entre ambos, ¿cierto?, sea mejor, ¿ya? También el tema de ser respetuoso con la persona cuidada. Y obviamente esto se busca demasiado porque en este sentido la persona que es cuidadora está
dando toda la responsabilidad a la otra persona y ser respetuoso, no solamente, por ejemplo, en el tema de la comunicación, sino también respetuoso quizás en las decisiones que tiene esta persona que es cuidada, ¿ya? Entonces eso es súper esencial, el respeto quizás verbal también y el respeto también de las decisiones. También el tema de ser flexible. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a decir que algunas cosas van a pasar de tal forma, pero quizás no van a suceder después de esa forma en la cual yo me la imaginé. Y lo ideal es que yo frente a esos cambios sea flexible, porque si no, ¿qué puede pasar? Que yo me voy a frustrar y me voy a decaer y me voy a desmotivar, ¿ya? También el tema de ser empático. La empatía no es algo que surja así de la nada, sino que algo que tenemos que trabajar. Y esto también lo podemos trabajar siendo cuidadores. ¿Cómo lo podemos trabajar? Lo podemos trabajar, por ejemplo, preguntándole a la persona que es cuidada cómo se siente, cómo ha estado su día, cómo ha estado su semana, y esa persona me va a ir contando. Entonces la idea es que yo pueda ir interiorizándome acerca de la vida de la persona que estoy cuidando, y eso me va a generar una empatía también con su sufrimiento quizás físico también que está sucediendo en el momento, ¿ya? Y por otro, también la capacidad de yo poder reconocer cuando ya estoy pasando a un estado de cansancio. Ya tengo que tener esa capacidad de saber cuando ya pasé ese límite y cuando las cosas ya no están yendo muy bien. Después, ¿cuáles son las funciones del cuidador principales? Ya, yo aquí les puse algunas más o menos que quizás deberían tener. Primero que todo, ayudar, ¿cierto?, a la persona cuidada a vivir en el presente. También apoyar a la realización de actividades domésticas. Ayudar quizá en el desplazamiento interior y exterior, porque muchas veces hay personas que dentro de la casa no pueden obviamente desplazarse, y a veces en el exterior cuando se tiene que llevar al hospital, al CESFAM o hacer algunas tareas externas, ¿ya? También a veces colaborar con la higiene personal, supervisar y administrar los medicamentos, como yo les comentaba anteriormente, resolver situaciones de conflicto dentro del cuidado, acompañar a los controles médicos, realizar las consultas pertinentes en caso de quizás yo no sepa algo y tengo que consultar a una enfermera, ¿cierto? También aprender a hacer curaciones sencillas, que eso, si por ejemplo yo no lo sé, le puedo pedir a una enfermera y que me enseñe más o menos cómo podría hacerlo dentro del hogar, y yo me educo en esa forma. También la situación de acompañar, porque a veces ser cuidador obviamente no tiene que ver solamente con hacerle el cuidado, por ejemplo, la alimentación, quizá la higiene personal y todo eso, sino que también acompañar a esta persona y acompañarnos, no solamente acompañar. También preparar alimentos y colaborar con la alimentación, que es igual es fundamental. Supervisar a la persona durante todo el día, si es que se está haciendo cuidador durante todo el día, para ver, por ejemplo, su estado de ánimo, cómo está su estado físico, su estado emocional, ¿cierto? Y por otro lado, realizar algunas personas ejercicio de estimulación si es que se requiere de acuerdo a algún tipo de enfermedad específica, ¿ya? Después, obviamente tenemos los principios del cuidado para proteger los derechos de la persona cuidada. A veces, muchas veces los cuidadores obviamente tienen más responsabilidades frente a la persona que están cuidando, pero no por eso no se deben dejar las responsabilidades de la persona que ya está siendo cuidada. Es decir, por ejemplo, la autonomía, que la persona, por ejemplo, a veces quiera tomar algunas decisiones, como por ejemplo, quiero elegir tal polera, tal pantalón, y que se acepte, ¿cierto?, esa situación de que la persona lo pueda hacer por sí misma. Ya, lo mismo con el tema de la independencia, que a veces las personas pueden hacer algunas cosas, ¿cierto? Pero muchas veces los cuidadores prefieren no dejarlo hacer esas cosas porque sienten que pueden hacerlos mejor. En ese sentido, también tienen que respetar mucho la independencia de la persona que es cuidada, porque la persona que es cuidada obviamente no va a querer que todo el tiempo la persona la cuide, en algunos momentos igual va a querer sentirse funcional. Entonces, igual es importante respetar eso, ¿ya? El tema también de la dignidad y la privacidad, sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen labores de aseo o higiene. En ese sentido, lo bueno es explicarle a la persona qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, ya, por ejemplo, en el tema de la ducha, si va al baño, ya, explicarle paso a paso lo que vamos a hacer para que la persona también esté informada y que no obviamente se le tome por sorpresa como invadiendo su privacidad o su dignidad, ya. También el tema de la satisfacción y la realización personal, y el tema de la participación, si es que la persona quiere hacer alguna actividad, ¿cierto?, que le genere satisfacción y pueda hacerla, lo ideal es que también ustedes dejen que la haga para que ella también tenga un sentimiento de realización personal, es decir, que a pesar de que las cosas quizás pueden estar muy complicadas en su vida, ella aún puede participar, ¿cierto?, de esas cosas que le gustan, ya que eso es lo ideal. Y ahora viene el tema del autocuidado.
¿ya? El autocuidado obviamente es el proceso que tiene el cuidador para poder cuidar de sí mismo debido a las altas demandas de todo este proceso, ¿cierto? Que es cuidar, y obviamente estas demandas son en el ámbito físico y en el ámbito emocional y también en el ámbito psicológico, ¿ya? Y es súper importante el autocuidado para poder aminorar todo el impacto negativo que a veces obviamente nos trae la actividad de ser un cuidador, ¿ya? Dentro del autocuidado, ¿cierto? Como yo les comentaba anteriormente, estaba el síndrome de sobrecarga del cuidador, pero el síndrome de sobrecarga del cuidador tiene muchos efectos y no solamente efectos físicos, como yo les dije, ¿ya? Dentro de estos efectos tenemos, por ejemplo, los físicos, tenemos el agotamiento físico por la excesiva cantidad de tareas que se tiene que hacer durante el día, a veces hay mucha sensación de fatiga, ya mucha sensación de cansancio completo, y esto, pucha, se enlentece todavía más si hemos dormido mal, ¿ya? También hay mucho esfuerzo físico en algunas situaciones en donde se tiene que trasladar la persona dentro del hogar y esto igual es una complicación física para la persona que está cuidando. Y por el otro lado, a veces la persona que está cuidando puede tener enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en algunos momentos de estrés la persona se puede descompensar y obviamente a veces puede abandonar sus propios tratamientos por descuidarlos porque está cuidando a otra persona. Es como lo que yo les comentaba al principio de dejar mis prioridades en un segundo plano por estar cuidando a otra persona. Entonces, en este sentido, lo ideal es que ojalá puedan tener un equilibrio entre ambos cuidados, el cuidado a sí mismo y el cuidado a la persona que también están cuidando. ¿Ya? Por otro lado, está el tema de los efectos psicológicos. En este sentido, obviamente puede estar la presencia de los sentimientos negativos o pensamientos negativos y hay una mayor frecuencia de síntomas de depresión o de ansiedad, que es lo más común que puede ocurrir, ¿ya? Después nos encontramos con los efectos sociales, es decir, una baja participación en actividades sociales. Antes yo lo hacía, pero ahora que soy cuidador me cuesta tanto poder participar porque quizás no tengo tiempo o no tengo motivación. También se afecta, como yo les dije, las dinámicas familiares y las relaciones familiares en algunos casos. Y también hay dificultad, obviamente, en algunos puntos con la relación con la pareja, ya porque a veces la pareja dice, pucha, quizás le está entregando más tiempo a la otra persona en vez de entregármelo a mí. Y ahí pueden haber incluso complicaciones en el ámbito social, ¿ya? Y por el otro lado también tenemos los efectos económicos, ya es decir, a veces, como yo les comenté, no tenemos personas que nos paguen, ¿cierto?, el tema de ser cuidadores. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde mi hogar tengo que reducir algunos recursos económicos para poder cumplir en el otro hogar. También muchas veces tengo que abandonar mi trabajo, abandonar la universidad también, por lo cual se reducen algunos ingresos en el caso del abandono del trabajo por el simple hecho de que tengo que tener más tiempo para cuidar a la persona, ¿ya? Ahora, tenemos una comparación de qué puede pasar con una persona que se cuida y con una persona que no se cuida en el ámbito del autocuidado. Por ejemplo, ¿qué características puede tener una persona que cuida de sí misma? Primero, se siente bien consigo misma. También aprende a detectar y previene también a tiempo la sobrecarga. Es decir, como que piensa y dice, pucha, quizá me estoy sintiendo más cansada, entonces tengo que ponerle un poquito más de ojo, ¿ya? Después también se capacita en cómo cuidar adecuadamente y se capacita en muchos aspectos, como en el tema de la alimentación, de las curaciones, de lo psicológico, de los cuidados, de todo, ¿ya? También se deja ayudar, es decir, se permite, por ejemplo, decir estoy cansada, ¿sabes qué? Puedes tú tomar la responsabilidad por este día, puedes ayudarme, o incluso a veces los familiares dicen, oye, yo te podría ayudar, y esta persona también acepta esa ayuda, ¿ya? También cuida de su salud, es decir, mantiene el equilibrio. Claro, tengo que cuidar de otra persona, pero también me cuido a mí misma porque yo también soy importante. Por otro lado, duerme y descansa lo suficiente, porque tiene conciencia de que, claro, el ser cuidador es complicado y que es súper importante el tema de dormir y descansar, porque obviamente eso lo va a hacer más funcional de una forma positiva. También en ciertos momentos tiene algunas herramientas para poder manejar sus emociones de una forma eficiente. Por otro lado, también eso lo hace tomar decisiones en mejores condiciones, porque su cabeza y su mente va a estar mucho más clara, entonces también va a poder tomar decisiones de una forma más rápida y mejor. ¿Ya? También hace sentir muy bien a la persona que cuida. ¿Por qué? Porque como está en equilibrio, por decirlo así, emocional, físico, psicológico, también en su forma de cuidarse lo transmite a esta otra persona. También mantiene contactos con redes de apoyo, es decir, si me falta esto, ¿quién puedo llamar? Si me falta esto otro, llamo a esta persona, y así. ¿Ya? Entonces, como que no tiene tanta responsabilidad porque sabe que también puede delegar responsabilidad en cosas externas que la pueden ayudar.
Y también realiza actividades, ¿cierto?, gratificantes para ella. Es decir, se da dentro del día su tiempecito para poder hacer cosas que a ella le llenen mucho el corazón, ¿ya? Que pueden ser actividades de ocio, ¿cierto?, que puede tener una persona. O incluso llamar por teléfono a alguien y conversar con ella, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona que no cuida de sí misma? ¿Qué características puede tener? Primero, se siente cansada permanentemente, presenta desinterés por las cosas, tiene deseo incluso de estar solo todo el tiempo porque no sabe cómo gestionar todo lo que le está pasando y quiere estar sola. ¿Ya? También manifiesta muchos cambios de humor y de ánimo constantemente, porque los seres humanos siempre tenemos cambios de humor, pero estos cambios de humor son mucho más marcados en la persona que quizás no está cuidando de sí misma. Por otro lado, también tiene muchos dolores de espalda o de cabeza constantes que le generan mucha molestia. También tiene molestia en el estómago debido a la ansiedad que siente. Ya puede tener problemas al colon y eso es súper complicado. También presenta problemas de sueño porque no tiene una higiene de sueño adecuada para poder descansar. Y por último, ¿qué pasa con todas las críticas anteriores? Lo pueden llevar a, obviamente, consumir excesivamente medicamentos, café, tabaco o incluso alcohol. ¿Ya? Ahora les voy a presentar algunas dimensiones en donde nosotros las personas podemos trabajar, ¿cierto?, el autocuidado si soy cuidador, ¿ya? Dentro de estas dimensiones yo les voy a presentar 6, en donde está, por ejemplo, el tema de la rutina, la salud física, la higiene del sueño, la relajación, la comunicación y las emociones, que es la temática, ¿cierto?, que una de las participantes me había comentado al principio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la rutina? Es necesario que yo pueda, al ser cuidador, estructurar una rutina, ¿ya? Y esta rutina puede estar aliada tanto con las cosas que tengo que hacer con la persona que estoy cuidando, como también con cosas para mi propio autocuidado. Entonces, ustedes, yo les voy a hacer un ejercicio y obviamente ustedes si quieren pueden responder dentro de los comentarios o pueden hacerlo a modo mental. Lo ideal es que ustedes en la actualidad puedan pensar en su rutina actual si son cuidadores y que se planteen, ¿cierto?, las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿me he dado cuenta, ¿cierto?, de lo distinta que es mi rutina ahora que soy cuidador? Después está, ¿qué tanto he desplazado quizás mis necesidades en la nueva rutina que tengo como cuidador? Ya, esas son las primeras preguntas que ustedes tienen que plantearse para poder comenzar a estructurar una rutina para el autocuidado. Después, como punto número 2, ustedes pueden tomar una hojita en su casa, ¿ya? Esta hojita la pueden dividir en dos y en el lado izquierdo obviamente pueden escribir todas las actividades de su interés que realizaban, por ejemplo, semanas antes de empezar con su rol de cuidador, ¿ya? Y en el lado derecho pueden anotar, ¿cierto?, todas las actividades de interés que realizas en la semana ahora que ya eres cuidador, ¿ya? La idea es que ustedes puedan hacer una comparación de las cosas que hacía antes por mí misma o las cosas que estoy haciendo ahora en la actualidad que soy cuidador. ¿Y para qué sirve esta lista o esta separación? Sirve para que yo pueda ver si yo he perdido, ¿cierto?, mi tiempo de autocuidado quizás para hacer cosas que me gustan o si todavía se mantiene, ¿ya? Si todavía se mantienen, genial, ¿ya? Pero si no están presentes, entonces obviamente ya está pasando alguna situación en donde no me estoy autocuidando en un aspecto, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto?, otra pregunta, o muchas preguntas más, pero que tienen que ver para su reflexión. Me gustaría que ustedes pudieran reflexionar acerca de todas las actividades que realizan, ¿cierto?, en la actualidad. Es decir, ¿estoy dedicando suficiente tiempo para mí? ¿Qué actividades, por ejemplo, de ocio y tiempo libre quizás me gustaría retomar o realizar si es que yo vi dentro de mi lista que en la actualidad no estoy haciendo una actividad de ocio para mí? ¿Ya? Y por último, la pregunta de, ¿me sentiría culpable si es que disfruto por un corto periodo de tiempo, ¿cierto?, alguna actividad de mi interés? Si la respuesta es que sí sienten culpa, ¿ya? En este sentido, obviamente, tienen que preguntarse, ¿y por qué me siento culpable de tener quizá una actividad para mí? ¿Ya? Y ahora, como punto número 4, me gustaría que ustedes pensaran mucho en el tema de la organización de su tiempo y también de esa pequeña posibilidad o incluso gran posibilidad de poder incorporar una actividad de su interés a la semana. Puede ser solo una, no es necesario que sean 5, pero una ya hace un cambio, ¿ya? Y para eso se pueden apoyar quizás las siguientes preguntas, ¿ya? Me he planteado poder organizar mejor mi tiempo, es decir, yo me he tomado el tiempo de sentarme y decir, pucha, en realidad necesito hacer algo por mí, tengo que darme un tiempecito para mí.
¿ya? Y lo otro, por ejemplo, si organizara mejor mis tiempos, yo podría satisfacer quizá alguna de mis necesidades que tengo, por ejemplo, incluso de ocio, ¿ya? ¿Qué pueden hacer en este caso? Como lo ideal es que ustedes puedan generar una nueva rutina en donde, como les dije, ambas cosas puedan estar presentes, es decir, las cosas que tengo que hacer por la otra persona y las cosas por mí misma, ustedes pueden hacer una tablita como la que ven aquí, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, está todos los días de la semana y pueden ir haciéndolos por semana, ¿ya? Y al ladito, en el lado cierto izquierdo, ustedes pueden ver que están las horas, ¿ya? Puede ser desde la hora que ustedes comienzan a levantarse, ¿cierto? Y a cuidar de la otra persona hasta la hora que terminan. Entonces, tienen que ir clasificando las horitas y lo ideal es que ustedes puedan visualizar dentro de como ya son cuidadores y si ya no tienen esta rutina, puedan ver quizá en qué momento ustedes se encuentran quizá un poquito más desocupados, ya quizá donde tienen un poquito de tiempo muerto, ¿ya? Entonces, recordar esa hora y intentar ponerla dentro del calendario semanal y esa misma hora, por ejemplo, si yo sé que quizá a las 4 de la tarde estoy más desocupada y no estoy, por ejemplo, haciendo una actividad que por ejemplo, me tome mucho tiempo, entonces puedo ver la posibilidad de agregar, ¿cierto? A las 4 de la tarde quizás tejer si es que me gusta. ¿Ya? Pero por eso es el calendario, porque la idea es que no lo tenga solo en mi mente, sino que lo tenga como una planificación también. Así como a veces tenemos, ¿cierto?, a la persona que estamos cuidando la planificación de los medicamentos que tiene que tomar o las cosas que no debe comer, y así. La idea es que nosotros también podamos darnos ese pequeño espacio, ¿cierto?, para nosotros, porque si hacemos una actividad que a nosotros nos gratifica, nosotros también nos vamos a sentir súper bien, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden hacer de esta forma semanal o quizás mensual, dependiendo del tiempo que ustedes tengan un poquito más libre. Puede ser durante la mañana, durante la tarde o durante la noche, pero lo ideal es que pueda ser antes de la noche. ¿Para qué? Para que su cerebro tampoco se active y después no puedan dormir. ¿Ya? Pero dentro de esto está cierto la lista que yo les comenté anteriormente de ver las cosas que ustedes quizás han dejado de hacer y quizás si esas cosas que han dejado de hacer todavía les siguen gustando, entonces también pueden incluirla dentro de esta planificación semanal, ¿ya? Esa es la primera situación en donde podemos empezar a trabajar el autocuidado. Después también es súper importante la salud física, porque claro, la salud física es súper importante porque también a veces tenemos que cuidar físicamente a la otra persona y tenemos que quizás movilizarla, ¿cierto? Tanto internamente como exteriormente. Y dentro de la salud física tenemos dos componentes importantes, tenemos el ejercicio físico y también la alimentación. Dentro del ejercicio físico, ¿qué tenemos que hacer? Ya, primero, obviamente, todas las personas lo ideal es que tengamos que hacer ejercicio físico porque también nos ayuda a que si estamos muy estresados podamos liberar esas emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si quizás somos personas que podemos tener alguna enfermedad y somos cuidadoras? Lo ideal es que nosotros podamos consultar a nuestro médico si podemos realizar alguna actividad física y también de qué intensidad, para poder tener eso consciente y poder, ¿cierto?, decir ya, quizá ahora sí puedo estar preparada o quizás, pucha, no estoy preparada porque no estoy capacitada para quizás poder hacer ejercicio, ¿ya? Luego de eso, de que han visto eso con médicos, ¿cierto? Ustedes intenten programar un tiempo específico durante su día para hacer actividad física. No es, por ejemplo, no es que ustedes tengan que utilizar una hora completa de su día. Lo ideal es que ustedes quizás puedan hacer 10 a 15 minutos de ejercicio y puede ser ejercicio activo o ejercicio pasivo. Ejercicio activo quizás, por ejemplo, me refiero a hacer zumba quizás, ya, pero por ejemplo, ejercicio pasivo puede ser hacer pilates, hacer yoga, hacer ejercicio de estiramiento, que es un ejercicio más pasivo, ¿cierto? Y lo puedo hacer en el mismo tiempo de 10 a 15 minutos y me va a provocar, ¿cierto?, la misma sensación de gratificación y me va a hacer liberar esa endorfina que quizás a veces nos generan mucha negatividad con las emociones más complicadas, ¿ya? También, ¿qué es lo que debo intentar con mi ejercicio físico? Es decir, que si yo lo hago los días martes, que ojalá quizás lo haga todos los días martes, es decir, que yo sea constante. No que quizás lo hago hoy día y quizás la otra semana no, porque al final obviamente me voy a ver afectada yo, ¿ya? Y por último, aparte del ejercicio físico, también podemos complementarlos, como les dije yo, con ejercicios de estiramiento o también ejercicios de relajación, que son los que les voy a explicar, ¿cierto?, enseguida, porque los ejercicios de respiración son súper también buenos, sobre todo para las personas que presentan ansiedad y son cuidadoras, ¿ya? Y los ejercicios, por ejemplo, de respiración o relajación, lo pueden hacer antes de hacer ejercicio y también después, a lo mismo que los estiramientos, porque lo indicado es que los estiramientos se puedan hacer antes del ejercicio y también después del ejercicio, ¿ya?
Por otro lado, también tenemos el tema de la alimentación, es decir, que puedan ustedes comer fruta y verdura si tienen la posibilidad, que intenten limitar el consumo de sal, ¿cierto? Quizás, por ejemplo, utilizar solamente una cucharadita de café pequeña de sal, ¿cierto? También si están consumiendo mucho azúcar, intentan disminuirlo un poco para que eso no les afecte y quizás no los mantenga tan activos en la noche. También intenten disminuir el consumo de sustancias que son más tóxicas dentro de su día a día, como por ejemplo mucho café, mucho alcohol, mucho tabaco, porque obviamente esas situaciones igual influyen dentro de la emocionalidad de ustedes. ¿Ya? También intentan beber mucha agua, puede ser 1 litro o 2 litros diarios, que eso es como lo indicado, pero que obviamente no es que tomen 1 litro todo el día, porque obviamente no se van a acostumbrar. Intenten haciéndolo así progresivamente, es decir, quizá un vasito de agua, después voy subiendo a 2 vasitos de agua, y así, ¿ya? También intenten comer muchas legumbres y también muchos frutos secos porque eso ayuda bastante, ¿ya? Y también intenten comer en los mismos horarios de todos los días. ¿Para qué? Para que todo no se desregule también, ¿ya? Obviamente, si por ejemplo le doy el almuerzo a la persona que estoy cuidando a las 2, yo también quizás pueda almorzar después del ratito que le dé el almuerzo y que sea como una hora constante para que mi rutina no se desbalancee, ¿ya? Después tenemos el tema de la higiene del sueño. La higiene del sueño, obviamente hace muy poco tiempo se empezó a hablar de ella porque las personas, obviamente a veces no sabemos cómo poder generar una buena estabilidad para poder dormir mejor. Y la higiene del sueño es como todo un ritual y todo un proceso que se hace antes de dormir para que nosotros podamos obtener esta situación que es dormir. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, tenemos que cuidar el volumen de la ingesta de comida, es decir, tratar de no comer cantidades muy grandes y sobre todo quizá antes de dormir, porque eso obviamente no me va a dejar dormir. También tengo que tener cuidado mucho con la ingesta de estimulantes, que puede ser la cafeína o el cigarro. Si yo consumo mucha cafeína o mucho cigarro, esos son obviamente estimulantes. Entonces, ¿qué hacen? Estimulan mi cerebro y no lo dejan dormir. Y eso obviamente en la noche me puede provocar graves consecuencias porque o duermo poco o ya estoy despertando y durmiendo, despertando y durmiendo. ¿Ya? También no ingerir quizás mate, bebida, chocolate o medicamentos en las 3 últimas horas antes de dormir, ¿ya? Lo ideal es que sea antes de esas 3 últimas horas antes de dormir porque si no, obviamente no los van a dejar dormir, ¿ya? También realizar ejercicio durante la tarde y también ojalá 3 horas antes de dormir, porque si yo lo hago quizás 1 hora antes de dormir, lo más probable es que yo esté activa todo el rato y no pueda dormir tampoco, ¿ya? También intenten mantener un horario de acostarse y levantarse 1 hora indicada, porque eso también va a regular cierto su sueño, incluso después les va a dar sueño inconscientemente, ¿ya? Y ustedes van a saber que se están preparando para dormir. Después, intentar no tomar tanta siesta durante el día, porque si tomamos muchas siestas, lo más probable es que después de la noche no queramos dormir nada, ¿ya? También el tema de evitar tener una televisión en la habitación, o quizás no, en vez de evitarla, quizás no mantenerla prendida cuando yo quiero dormir, porque obviamente, ¿qué voy a hacer? Que voy a hacer que mi cerebro piense que todavía es de día, con lo mismo con el teléfono, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a mi cerebro que todavía es de día, lo más probable es que yo no pueda dormir, ¿ya? También cuidado con el uso de condimentos, sobre todo cuando tomamos once antes de dormir, porque si utilizo muchos condimentos, lo más probable es que tampoco pueda dormir mucho y tenga muchos malestares estomacales también. ¿Ya? También eviten resolver conflictos o planificar actividades mientras están acostados. Ojalá que su lugar en donde duerman sea un lugar para descansar, no un lugar para traer preocupaciones. Entonces lo indicado es que, pucha, si quieren resolver algo, entonces hagámoslo en otra habitación, no en la habitación en donde yo duermo. ¿Por qué? Porque si no, después mi cerebro va a asociar que ese lugar en donde estoy me genera malestar o me genera complicaciones. Entonces no va a ser un lugar para descansar. ¿Ya? Después, por ejemplo, si yo despierto durante la noche, lo recomendable es que yo no vea el reloj, ¿cierto? O no vea la hora. ¿Por qué? Porque si no me voy a entrar a preocupar de cuántas horas me quedan por dormir o pucha, me levanté muy temprano. Entonces lo ideal es que si yo despierto, que intente conciliar el sueño, pero que no intente ver, por ejemplo, algún aparato que me diga la hora, incluso el celular, porque eso puede volver a activar mi cerebro para que esté despierto, ¿ya? Y por último, evitar la automedicación. Hay muchas personas que tienen muchos problemas para dormir y como yo les comentaba anteriormente, van a una farmacia y dicen, por ejemplo, tengo problemas para dormir y le dan un medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona después se hace dependiente de ese medicamento y después no puede dormir sin él. Entonces, la idea es que no, que obviamente hagamos todos los tips que yo les comenté anteriormente para no caer, ¿cierto?, en la automedicación, ¿ya? Que eso es lo que no queremos para no generar una dependencia. Después tenemos el tema de la relajación.
Acá yo les puse una técnica de respiración profunda, que muchas veces también se dice la respiración diafragmática. Lo ideal es que esta técnica ustedes la puedan utilizar cada vez que se sientan quizás como muy ansiosos, como estar en una sensación de mucho pánico, en quizás donde, por ejemplo, tienen que tomar decisiones y no pueden hacerlo, que también la utilicen, ¿ya? Pero lo primordial es que ustedes puedan elegir un lugar tranquilo en donde poder hacerlo, ¿ya? Y ojalá que ese lugar no tenga una luz tan potente, ojalá que esté un poquito más oscuro. Luego de eso, lo ideal es que ustedes puedan cerrar los ojos, ¿ya? Y que intenten, con sus ojos cerrados, tratar de aquietar su mente. ¿Ya? Es decir, mantener su mente en blanco. Si esto no sucede, ¿ya? Es decir, si a su cabeza se le vienen pensamientos de tengo que hacer esto otro, ustedes mismos dense instrucciones, es decir, ya, estoy tranquila, no voy a pensar en nada, obviamente este es mi espacio para mí, quiero relajarme, y así. Esas son cosas que pueden decirse si es que viene mucho pensamiento a su cabeza al momento de relajarse, ¿ya? Luego de eso intenten disfrutar de ese momento antes de comenzar. ¿Y qué es lo que yo les voy a enseñar ahora? Les voy a enseñar una respiración diafragmática. ¿En qué consiste la respiración diafragmática? Consiste en una respiración que se hace a través, ¿cierto?, del diafragma, del abdomen, y no solo eso quiere decir que yo también voy teniendo control de mi respiración. Entonces, lo indicado es que con sus dos manitos, ¿cierto? Una manito puedan ponérsela aquí en el corazón y la otra manito se las pongan en el estómago. Entonces, al momento de cerrar sus ojos, ojalá ustedes tengan la barbilla un poquito más abajito y ustedes puedan, ¿cierto?, inhalar, pero al momento de inhalar, lo ideal es que su guatita esté inflada, ¿ya? Entonces, ustedes inhalan y su guatita se va inflando. Y ustedes lo van sintiendo con su manito, por eso lo ideal es que su manito también esté en su estómago. Luego, cuando ustedes inhalan, lo ideal es que con ese aire retenido, ustedes puedan contar, ¿cierto?, 4 segundos, pero de forma lenta, así como 1, 2, 3, 4. Luego de eso, lo ideal es que ustedes puedan botar, ¿cierto?, todo el aire que han estado reteniendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer, ¿cierto?, con la manito que tienen en el estómago, van a ir apretándose, ¿cierto?, el estómago y van a ir exhalando, pero de a poco, contando también en su mente 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta que ustedes sientan que no les queda airecito, ¿cierto?, en su estómago. Esto lo tienen que hacer una y otra vez hasta que ustedes sientan que están más relajados. ¿Qué es lo primordial de esto? Como yo les dije, lo primordial primero es que estén en un lugar tranquilo, después que puedan cerrar sus ojos, luego que ocupen sus dos manitos para poder hacerles, decir, una mano en el corazón y una mano en el estómago, y luego de eso tratar de contar de una forma pausada, ¿ya? Puede ser mental, ¿ya? O también, por ejemplo, si ustedes están reteniendo, puede ser a través de la voz. Pero lo ideal es que los conteos sean pausados, ¿ya? Y tienen que hacerlo una y otra vez hasta que ustedes se sientan relajados, ¿ya? Y también que pueden hacer luego esta respiración. Como ustedes se van a mantener con los ojitos cerrados, ustedes pueden visualizar que están en un lugar que les gusta mucho. Si les gusta, por ejemplo, la playa, visualizarse que están en la playa, pero no solamente eso, sino también ver qué están sintiendo, qué están viendo, ya, qué huelen, qué sensación tienen, ya, cómo son las texturas, todo. ¿Ya? Y obviamente pueden utilizar ambas para poder relajarse. Y como les dije, la pueden utilizar cuando están muy ansiosos, cuando están muy preocupados y también cuando tienen que tomar decisiones importantes, ¿ya? Después tenemos la comunicación. Obviamente, para promover una buena comunicación con la persona que estamos cuidando tenemos que tener algunos puntos en enfoque, ¿cierto? Primero tenemos que intentar comprender toda la historia de la persona que estamos cuidando. Tenemos que aprender cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son sus sentimientos, cuál es el significado que ella tiene para sus propios comportamientos. También tenemos que tratar de expresar, ¿cierto?, a través de acciones, los derechos que esta persona tiene a través del cuidado, ¿ya? Por otro lado, también tenemos que tener presente que la persona que está a nuestro cuidado tiene que también ser una persona a la cual nosotros tengamos que preguntarle cosas, es decir, ¿te sientes bien con lo que estoy haciendo? ¿Necesitas algo? Siempre es necesario preguntar. ¿O quieres algo, cierto?
También tenemos que respetar mucho la autonomía de la persona que está, ¿cierto?, a nuestro cuidado. ¿Cómo podemos respetar esta autonomía? Por ejemplo, si tiene que tomar decisiones, no decir, ya, yo voy a tomar las decisiones por ella, sino que preguntarles, intentar llegar a un consenso, ¿cierto?, de pucha, incluso con la ropa, ¿qué ropa te gustaría utilizar? Y que la persona puede elegir. Y así, obviamente, esta persona también se va a dar cuenta de las consecuencias positivas que puede tener, ¿cierto?, hacer una acción y también de las consecuencias negativas que puede tener otra acción. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que ver que tenemos que hablar súper bien también con la persona, es decir, tengo que ser directo, también tengo que hablar en primera persona, es decir, cualquier cosa que yo quiera decirle, tengo que utilizar las palabras de yo quiero, yo siento o me gustaría. También tengo que intentar ser oportuna, es decir, evitar hablar de temas importantes cuando yo me sienta cansada o cuando yo esté de mal humor. ¿Por qué? Porque lo más probable es que yo explote. Y lo ideal es que esta persona tampoco, que yo estoy cuidando, se sienta mal por mi explosión. Entonces también tengo que buscar el momento adecuado. También tengo que intentar ser asertiva, es decir, tengo que expresar lo que siento, pero de una forma clara y también en un tono amable cada vez que pueda, ¿ya? Si, por ejemplo, yo siento que no lo he hecho en un tono amable, también puedo tener la capacidad de respirar unos segundos y volver a hacerlo, incluso, por ejemplo, pedir disculpas, como, oye, disculpa por haberte hablado así, pero quería explicarte esto, ¿ya? También tengo que intentar comprender y aceptar la reacción de la persona a quien yo le hable, ¿ya? Porque muchas veces las reacciones van a ser súper positivas, pero en otros momentos las reacciones no van a ser tan positivas y yo también tengo que intentar comprender por qué tiene esa reacción. ¿Ya? Y por otro, también tengo que mostrar coherencia entre mi comunicación verbal y también lo que estoy demostrando con mi cuerpo. Es decir, por ejemplo, yo le puedo estar diciendo a la persona que estoy súper feliz cuidándolo, que estoy súper feliz ayudando, pero quizás mi cuerpo demuestra otra cosa. Entonces, lo ideal es siempre tener coherencia en eso. Y si yo me siento muy desgastado, lo ideal es que yo pueda separarme un ratito y pensar un poco y después volver a explicarle a la persona. ¿Ya? Y por otro lado, para poder escuchar bien, también debería, por ejemplo, mirar a esta persona que me habla, demostrarle interés y disposición de escuchar, no interrumpirla, sino que esperarla a que me hable, ¿ya? También intentar ser empático para poder captar qué emoción tiene la persona y de qué forma me está diciendo las cosas, ¿ya? También intentar no criticarla si es que me está tratando de explicar algo, también expresarle a la persona que me hable que le estoy entendiendo lo que me dice, decir, pucha, te entiendo lo que me comenta o sí le estoy entendiendo, porque lo ideal es que la persona también se sienta entendida. Y por último, también dar respuestas claras a lo que nos ha dicho para evitar malos entendidos. ¿Ya? Porque muchas veces la comunicación no es tan positiva y puede generar muchos conflictos alrededor de mí y la persona que estoy cuidando. ¿Ya? Ahora les voy a hablar un poco acerca de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones en sí son nuestras primeras reacciones espontáneas que tenemos nosotros, los seres humanos, con las personas con las cuales nos relacionamos, con las situaciones en las cuales nos enfrentamos, y las emociones se expresan a través de nuestra comunicación y también a través de nuestras conductas. Y en sí las emociones son como esta primera reacción física que nosotros vamos sintiendo en un momento indicado, o como yo les dije, con personas o situaciones indicadas. ¿Ya? ¿Qué pasa con las emociones que podría experimentar un cuidador? Tenemos las positivas y las negativas. Dentro de las positivas tenemos la alegría, el amor, la gratitud, la admiración, el aprecio y la simpatía. Esas son las positivas. Pero por otro lado también podríamos tener las negativas, que son la tristeza, la desilusión, la rabia, el miedo, la pena, la frustración o el rencor. ¿Ya? Estas son como las dos dualidades que pueden existir. ¿Ya? Pero por otro lado, ¿qué emociones sí o sí puede experimentar un cuidador que tiene sobrecarga? ¿Ya? Primero, aquí obviamente la satisfacción la presenta, pero en un nivel más leve, no es tan grande. ¿Ya? También puede presentar un rechazo a la persona que cuida, ¿ya? Puede generar mucha culpabilidad hacia la persona que cuida también debido a las alteraciones que le ha producido en su estilo de vida. Como yo les comentaba anteriormente, el estilo de vida del cuidador cambia completamente, entonces puede llegar a culpar a la persona que cuida por esto. También puede sentir celos por la persona que cuida, es decir, hoy esta persona las cuidan tanto y yo también necesito cuidado, y así. También el tema de la protección, cariño y apoyo. ¿Por qué? Porque esta protección y cariño y apoyo va disminuyendo si la persona obviamente tiene sobrecarga porque va a estar más preocupada de lo que le está pasando en la actualidad. También muchos sentimientos de tristeza, soledad y, como yo les dije, síntomas depresivos. Por otro lado, también aparece el tema de la irritación y el cansancio, también la vergüenza por algunas acciones de la persona a quien cuida, también el tema de la impotencia y lo que más aparece, el tema del fracaso y la frustración a veces por cosas que yo no puedo manejar.
¿Cuál es la clave, por ejemplo, para poder manejar mis emociones? Las emociones, ¿cierto? Son un tema que muchas veces no se nos enseña cómo poder manejarlas, pero no solamente tenemos que manejarlas, primero que todo tenemos que intentar hacer otros procesos antes. ¿Cuáles son esos procesos antes? Por ejemplo, si yo estoy teniendo una emoción, que las tenemos constantemente, primero tengo que reconocer cuáles son esas situaciones que desencadenan la emoción. Es decir, qué me desencadena rabia, qué me desencadena miedo, qué me desencadena felicidad, qué me desencadena sorpresa. Entonces, viendo qué cosas me desencadenan en cada emoción, ya tenemos algo hecho. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar, obviamente, la emoción que experimento ante la situación, es decir, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo pena, ansiedad, ¿qué estoy sintiendo? ¿Ya? Eso es el segundo paso para poder ver el tema de las emociones. Después tengo que ver qué reacciones me generan las emociones, es decir, cuando estoy triste, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Cuando estoy enojada, ¿qué me pasa a mi cuerpo? ¿Ya? Eso es el tercer punto. Después tengo que reconocer qué conducta me provoca la emoción. Ya, es decir, si yo hago algo, eso me genera frustración, me genera enojo, ¿qué me genera? ¿Ya? Porque obviamente a veces hay cosas externas que yo no voy a poder controlar y me pueden generar una emoción, pero a veces yo puedo hacer cosas que también pueden generarme emociones que son más complicadas. ¿Ya? Y también, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intentar reconocer las emociones que sienten los otros. Y así, obviamente, podemos también trabajar la empatía. ¿Cómo puedo, obviamente, trabajar las emociones en este sentido? Lo ideal es que ustedes puedan tener un cuadernito en su casa en donde ustedes vayan anotando todos estos puntos, ¿ya? Las situaciones desencadenantes, qué reacciones físicas me tienen, también, obviamente, qué emociones son las más constantes, si tengo más tristeza, más enojo, ¿ya? ¿Cuáles son esas? ¿Ya? Y lo otro, ¿qué hago yo para mejorar esas emociones? Es decir, si estoy enojada, ¿solamente dejo que el enojo pase o yo hago algo para que el enojo mejore? ¿Ya? Eso es súper importante porque si yo le doy una solución, me voy a sentir mucho mejor, pero si yo no encuentro una solución para hacerlo, entonces lo más probable es que me frustre porque no voy a ver que estoy haciendo algo, ¿ya? Pero ahora les voy a presentar otras estrategias para el autocuidado. Hay muchas estrategias y este ya sería la última temática que voy a abordar, en donde está la centrada en el problema, en la emoción, en evitar problemas, en la aceptación del problema y en la planificación del problema. ¿Ya? En este punto, por ejemplo, una estrategia centrada en el problema. Estas sirven cuando un problema sí puede ser controlable por mí, ¿ya? Que puede ser una situación que yo hice o algo así. Es decir, por ejemplo, si yo tengo alguna complicación física que me impide, por ejemplo, ser un buen cuidador y, por ejemplo, necesito quizás algo para poder movilizarme y eso me frustra, es decir, que yo no puedo hacerlo porque necesito algo, entonces, ¿cuál podría ser una solución centrada en el problema? Ya, si yo tengo problemas quizás para movilizarme, ya, me consigo un bastón para qué, para obviamente poder movilizarme de una forma adecuada y no tengo ese problema, ya, entonces sería una solución como obviamente hace el problema, ya. Después, ¿cuál es la centrada de la emoción? Es decir, esta sirve cuando nosotros experimentamos alguna sensación muy angustiante, pero vemos que no la podemos controlar. En este sentido, cuando yo digo, pucha, me siento súper mal, necesito relajarme, ¿ya? ¿Y qué hago? Puedo llamar a alguien, es decir, ya, si tengo algún familiar, ya, oye, ¿sabes qué? Quizá he tenido un día muy complicado, ¿cómo ha estado tu día? Me gustaría decirte cómo me siento, ¿ya? Para poder yo calmar mi angustia. O por otro lado, también ustedes pueden utilizar, ¿cierto?, la técnica de relajación que yo les comenté anteriormente, o también pueden utilizar la técnica para poder, ¿cierto?, organizar la emoción, ¿ya? Después tenemos la centrada en evitar el problema. Esta obviamente sirve cuando nosotros necesitamos enfrentar un momento, pero no en ese momento, sino que después, es decir, porque necesito ordenar mis ideas, necesito pensar mejor. Entonces, por ejemplo, me siento muy angustiada y no sé qué hacer, tengo que tomar una decisión, pero no puedo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a otra habitación, voy a intentar sentarme, voy a intentar calmarme, voy a intentar utilizar la técnica de respiración y cuando yo esté tranquila, vuelvo a la otra habitación y ya, tomo la decisión, ¿ya? Entonces yo me tomo un poquito un tiempo para poder reflexionar. Después está la centrada en la aceptación del problema, es decir, cuando yo suelto mis expectativas del problema y lo acepto tal cual es y dejo de luchar contra él. ¿Y qué pasa? Que yo así dejo de gastar energía en enfrentar lo inevitable y así yo me centro mucho mejor en resolver las cosas de una mejor manera. ¿Cuándo puedo hacer esto?
¿Por qué? Porque la mayoría de las personas estamos muy concentradas en generar expectativas muy altas de algunas cosas, es decir, pucha, si yo hago esto, quizás voy a recibir esto, o las cosas van a salir bien, pero muchas veces las cosas no salen como yo espero, y eso habla de que yo no puedo controlar todo. Solamente puedo controlar quizás lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y muchas veces quizás esas mismas situaciones no me dejan controlarlo todo. Entonces, en vez de yo seguir atacando, debo decir ya, no es lo que yo esperaba, pero en realidad voy a intentar calmarme, voy a intentar buscar otra solución, voy a ver si lo puedo hacer ahora o si quizás necesito un día para pensar, un día para dormir mejor y ver eso, ¿ya? Y luego de eso, eso me hace bajar las expectativas y me hace, cierto, adaptarme a la situación que tengo en la actualidad que quizás yo no puedo controlar, ¿ya? Y lo otro ahora, ¿cómo puedo saber yo cuándo pedir ayuda? ¿Ya? ¿Cómo puedo saberlo? Primero, obviamente, con los síntomas que les comenté al principio, ¿cierto? Relacionado al síndrome del cuidador. Y por otro lado, ¿cierto? Como ustedes vieron, al principio se le habló acerca de una escala llamada la escala Sarit, ¿ya? Esta escala está diseñada para ver todo el tema de la sobrecarga del cuidador. Este evalúa si hay sobrecarga, también evalúa si, por ejemplo, la sobrecarga es leve o si ya es más grande, más intensa, y evalúa también muchas cosas, por ejemplo, la calidad de vida, qué autocuidado está presentando la persona, si tiene redes, por ejemplo, de apoyo alrededor, también si tiene las competencias para ser un buen cuidador y obviamente si tiene recursos para afrontar las situaciones complicadas. Esta escala obviamente se las podemos dejar, ¿cierto?, dentro del videíto cuando llegue dentro de la plataforma en el link en donde ustedes puedan responder, ¿cierto?, esas preguntas y puedan evaluar cómo está el tema de la sobrecarga del cuidado, ¿ya? Pero esa es mi presentación y espero que toda esta información sea muy valiosa para ustedes, que les pueda ayudar, ¿cierto? Porque en realidad son varias cositas que les comenté y lo ideal es que obviamente puedan ir a aplicarlas poco a poco, no que vayan todas con, obviamente, al momento, porque si no se pueden estresar, pero de a poquito ir, ¿cierto?, metiéndolas y ir probando cómo les va a funcionar, ¿ya? Así que muchas gracias por escucharme el día de hoy. Muchas gracias, Alexandra. La verdad es que tu presentación estuvo muy buena, muy completa. Nos diste algunos tips súper buenos, como los ejercicios de respiración, que fueron, pero maravillosos, los podemos aplicar todos en cualquier momento. También queremos leer algunos mensajitos de algunas personas que quedaron ahí de Sí. agradecimiento. Y hay uno que es como de María Ingrid, dice, muchas gracias por su tiempo y transmitirnos un poco de todos sus conocimientos. También Oh, está... muchas gracias. Ay, Sandra Guajardo dice, estamos infinitamente agradecidas. Es realmente fabuloso poder acceder a una capacitación tan espectacular como esta, muy generoso de parte de los profesionales. Me refiero a compartir sus conocimientos. La verdad es que todos los profesionales que trabajan en este equipo, en este proyecto, todos trabajan de manera voluntaria. Entonces, en realidad todos estamos entregando nuestros propios conocimientos a todas las personas para poder capacitarlas. Ahora Ingrid González, ah, salió. Tere Castro dice, sí, para cuidar tengo que cuidarme. La verdad es que es como el Exactamente, resumen más importante de toda la presentación. O sea, todo lo que tú dijiste en exactamente. realidad está resumido en ese pequeño comentario. Ujú. Miriam Hidalgo dice, interesante, felicitaciones. Muchas gracias. Ingrid González también nos agradece y Alexandra Angucho dice, muchas gracias, muy interesante el tema y da mucha ayuda. Me alegro mucho. Eh, Maritz García, Martis García, dice, muchas gracias por hacerme una mejor cuidadora. Eso es lo que nosotros en el fondo esperamos lograr. Ujú. Y el Sí. último, dice María Ingrid, mi mamá cuidó a su hermana. Hoy ella me dice que se siente mal, con sentimientos de culpa, porque siente que no tuvo paciencia con ella. ¿Cómo poder ayudarla para liberarse de este sentimiento? O sea, como lo que estuviste más o menos explicando, que de las emociones que logramos sentir todos cuando Sí, tenemos el rol miren, de cuidador. exacto, sí, por los sentimientos de culpa, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que identificar por qué yo tengo esos sentimientos de culpa. Si es referido a la persona específicamente, si por ejemplo es algo que hice, algo que ella hizo, ¿por qué? Primero identificando eso, tengo que ver, pucha, ¿lo puedo solucionar por mí misma o en realidad me está costando bastante?
¿Ya? ¿Por qué le comento esto? Porque obviamente todos los seres humanos somos un universo totalmente distinto. Entonces quizás yo le puedo decir, tiene que trabajar esto otro, pero quizás no le funcione, ¿ya? Porque obviamente yo no conozco su historia de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo recomendar en este caso? Que si usted tiene la posibilidad de poder asistir quizá a un psicólogo, sería ideal. En la actualidad, muchos psicólogos están trabajando online, incluso yo, pero incluso hay psicólogos que están atendiendo gratuitamente a través de alguna universidad aquí en Chillán. Yo tengo entendido que la Universidad del Biobío está haciendo atenciones online gratis a través, ¿cierto?, de su página de Facebook y de su página de Instagram. Y obviamente ellos van generando horarios todas las semanas y en donde ustedes pueden consultar, dejan su motivo de consulta y la atienden de modo online, ¿cierto? Y ahí obviamente ustedes pueden cuidar de su salud mental de una forma gratuita en caso de que no tengan, ¿cierto?, la economía para poder hacerlo, ¿ya? Así que también les doy ese datito para ello. Muchas Exacto, bueno, gracias, Alexandra. Alexandra, yo igual, bueno, quiero agradecerte, obviamente, excelente tu presentación, muchas herramientas nos entregaste hoy día, las cuidadoras están muy contentas y eso es lo que nosotros queremos lograr con este proyecto, ¿cierto? Poder beneficiar a los cuidadores que sabemos, como bien había un comentario por ahí que decía que con esta pandemia se notaba, ¿cierto?, algunas falencias del programa de atención domiciliaria a personas que presentan dependencia severa, es cierto, y como dijo María, también una de las razones por la cual este equipo de profesionales se unió para crear o estructurar, es cierto, este ciclo de talleres es precisamente porque la atención primaria no puede responder frente a las necesidades de las familias que cuidan como corresponde. La verdad es que esta pandemia ha dejado, ¿cierto?, muchas falencias, ¿cierto? Ha dejado ver esas falencias que tiene el sistema y nosotros de alguna manera queremos contribuir a mejorar estas situaciones. ¿Ya? Bueno, Alexandra, yo te agradezco un montón. La verdad es que muy interesante tu exposición y al mismo tiempo quiero agradecer a los cuidadores que se conectan, ¿cierto? Por ejemplo, la señora, la voy a mencionar acá, la señora Sandra Guajardo, que yo la conozco, nos comentamos ahí por WhatsApp y ella siempre está muy atenta a los talleres, está muy entusiasmada también, así que yo las invito a seguir conectándose. Nuestro próximo taller es el día jueves de la otra semana. Viene algunos talleres para abordar las demencias en el hogar. También vamos a tener con nosotros un trabajador social que nos va a comentar qué podemos hacer cuando los familiares, ¿cierto?, no se hacen cargo de esta responsabilidad de cuidar, cómo podemos nosotros crear algún tipo de mediación familiar para poder promover la corresponsabilidad. Y como les menciono, este ciclo de talleres son 30 talleres que están muy completos, no vamos a ver solamente el tema psicológico, emocional o social, sino que también vamos a abordar otros temas como por ejemplo el área de respirar normalmente para familias que ocupan oxigenoterapia domiciliaria, traqueostomía, tenemos también profesionales como fonoaudiólogos, nutricionistas, kinesiólogos, etcétera, todo un equipo completo a disposición para poder entregar, ¿cierto?, de alguna manera estas herramientas que tanto los cuidadores necesitan. Ya, bueno, tenemos muchos cuidadores felices participando. Me alegro mucho. Saludos desde Colima, México. Así que maravilloso que puedan haber personas que participan, ¿cierto?, de varios países en esta iniciativa que está hecha con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Así que nos alegramos de verdad que les puedan servir muchísimo. Ya, estamos muy felices con esto. Creo que ya nos despedimos, ¿cierto?, con las manitos arriba, nos extendimos un poco del tiempo, pero en fin, estamos felices de poder haber compartido este momento con ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. El próximo jueves. Chao. Chao. Chao.